reunidos. Bienvenido. Buenos días a todos. Damos gracias al Señor de estar acá. Damos muchas gracias al Señor por este tiempo, por este día. Agradecemos el poder volver a esta casa ministerial y vengo como siempre con temor y temblor. Creo que el apóstol Pablo dice, pidiendo las oraciones a los santos para que les sea dada palabra de parte de Dios, para que con denuedo dé a conocer el misterio. En la medida que Cristo es experimentado en el corazón de los hombres, uno empieza a entender algunas cosas de las Escrituras, porque no está en la comprensión de ellas, sino en la experiencia de la vida misma, que vamos o que se nos permite poder ir experimentando aquello que otros también han experimentado. Creo que Pablo tenía muchas palabras para poder decir, ¿no? Él tenía mucho para poder decir, era un hombre instruido en la ley, conocedor de la ley, conocía las Escrituras, tenía mucho conocimiento acerca de ello. Así que yo no dudo que Pablo no tuviera algo para poderle compartir a la iglesia de Cristo, como para que le estuviese llamando a los hermanos a que pudiesen orar, para que fuese dado a conocer ese misterio. Pero dice que me sea dada palabra. Y ese es el punto de todo ministro y testigo de Cristo. Porque podemos decir muchas cosas y predicar de nosotros mismos y a nosotros mismos. Como lo dice justamente el apóstol Pablo, no somos como los que medran la palabra o que falsifican la palabra, como predicando de nosotros, sino como delante de Dios y de parte de Dios. Y esa palabra delante de Dios tiene que ver con su rostro, es con el estar viendo al Señor. Por lo tanto, todo ministro y testigo de Cristo debe de compartir aquello que verdaderamente está viendo y experimentando en su corazón. Por eso el apóstol decía que me sea dada palabra. Cuando me llegué a vosotros, les dice a unos hermanos, no me llegué con palabras de humana sabiduría, porque habría mucho que decir de nosotros mismos y predicar de nosotros mismos. Y cuando digo predicar de nosotros mismos, es predicar de las Escrituras, pero no en el poder, ni en la vida, ni en la substancia de las cuales las Escrituras testifican. Se recuerda cuando le decía al pueblo, este predica como quien tiene autoridad, decían del Señor. Y había una diferencia que ellos podían notar, cuando seguramente otros predicaban, pero no había poder, no había substancia, no había vida, justicia y verdad. Por eso ellos decían, este predica como quien tiene autoridad. Que el Señor pueda, y dicho sea de paso, Él se provee a sí mismo de un ministro y testigo, y de este testigo que es fiel y verdadero, como lo dicen las Escrituras, y diga, y está en nuestros corazones. Pero también hay ministros y testigos de Cristo que son enviados, y que son enviados por Él. Y no hacen otra cosa, sino, dar a conocer
lo que en el secreto del Señor han visto y oído. Y quiero ir a ese texto, no lo tengo aquí. Un segundo. Y para que Multimedia nos ayude, es Jeremías capítulo 23, verso 22. Jeremías capítulo 23, verso 22. Si usted lo tiene y si tiene su Biblia o su dispositivo móvil o la tablet, lo que haya traído, de donde tenga, me puede acompañar a leerlo, ¿sí? Dice Jeremías capítulo 23, versículo 21. No envié, no te dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos, ¿qué hacían? Diga, corrían. Dice, no envié yo. Diga, él no los envió. Pero ¿qué hacían estos profetas? ¿Qué hacían estos mensajeros? Corrían. ¿Y qué corrían? ¿Qué corrían a hacer? Diga, a hablar, a decir o a anunciar o a profetizar algo. Si me pueden bajar un poquito, un poquitito. Algo que él no los envió. Diga, a decir, a anunciar. Mire lo que continúa. Yo no les hablé. Pero ¿qué hacían estos profetas? Diga, profetizaban. Dice, yo no les hablé, pero ellos profetizaban. Verso 22. Pero si ellos, ojo, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, pero si ellos hubiesen estado en mi secreto, ¿qué habrían hecho oír ellos? Habrían hecho oír mis palabras, dice. ¿A quiénes? A mi pueblo. Ahora, pregunto, ¿por qué el Señor le dice que Él no los habló? Perdón, que Él no les hablaba, ellos profetizaban. Él les dice, yo no les envié, mas ellos corrían. ¿Qué era lo que ellos anunciaban? Diga, anunciaban todo, menos las palabras. Ahora, la pregunta es, ¿qué palabras tenían que haber sido la evidencia de que Él los estaba enviando? ¿Cuál era el sello de saber que estos profetas habían sido enviados por el Señor o estaban siendo enviados por el Señor o habían oído acerca del Señor sus palabras? Él lo dice. Porque si hubiesen estado en mi secreto, dice, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo hubieran que hecho. O sea, estas palabras que el Señor o que los profetas debían haber anunciado, ¿qué iban a producir en el corazón de los hombres? ¿Qué buscaba el Señor hacer con ellos? Habrían hecho volver, ¿de qué? De su mal camino y de la maldad de sus obras.
¿A quién era que iban a hacer volver de la maldad de sus caminos, del mal de sus caminos y de la maldad de sus obras? Mire lo que él dice: a mi pueblo. Diga, todo ministro y testigo de Cristo. ¿Sabe cómo llegar a identificar si alguien, porque amigos y hermanos y pueblo en general, ¿cuántos predicadores tenemos hoy? ¿Cuántos usted se le ocurra? ¿Cuántos usted se le ocurra? A mí el Señor me llamó. ¿Y para qué te llamó? Me llamó para predicar su palabra. Ajá, ¿a dónde? A las naciones de la tierra. Ajá, ¿y qué más? Y yo tengo que ir y predicar. Y usted puede encontrar a cuanto se le ocurra. ¿Cómo yo sé? ¿Cómo yo llego a saber? ¿Cómo yo llego a saber? Si el que está delante de mí es alguien a quien el Señor está enviando y no es alguien que está corriendo por sí solo. ¿Cómo yo sé? Si este que me está profetizando, que me está declarando y dice el Señor, y empiezan a soltar cuanto imaginación tengan. Y muchas de esas cosas pueden ser, diga, reales, pero no necesariamente de la verdad. Y hoy tenemos mucho. ¿Sabe a qué alimento? Por eso es que tenemos, diga, tantas palabras, pero no hay saciedad en el corazón del pueblo. ¿Sabe por qué no hay saciedad en nuestros corazones? Porque el Señor dijo lo siguiente: porque el que me come, porque el que me bebe, no tendrá sed jamás. Entonces, ¿a qué se debe que nuestros corazones siempre, siempre, siempre están deseando, deseando y deseando, y no deseando al Señor, sino deseando alimentarnos de cualquier cosa menos de Cristo? La garantía o el sello de que estos profetas o de los profetas que él estaba enviando era que harían oír sus palabras. ¿Y qué era o qué efecto iban a producir ese mensaje, esas palabras? Diga, que los corazones de los hombres se volvieran, ¿de dónde? De su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿A dónde? Hacia Él, hacia Cristo, hacia el Señor. Búscame Hechos, capítulo, creo que es 26. Hechos capítulo 26, si mal no recuerdo. Verso 12. Solamente voy a leer el primer verso y usted se va a familiarizar con el texto y luego voy a ir directamente al texto que quiero abordar. Dice: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey Agripa, a él es el que le está hablando, oh rey, yendo por el camino vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba
y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies. ¿Por qué? Porque para esto he aparecido a ti. Porque para esto me he revelado a ti. ¿Para qué? Para ponerte por, ayúdame, para ponerte por ministro y qué, y testigo. ¿De qué cosas? De las cosas que has visto. Pero no solamente de las que has visto, Pablo, sino de aquellas en las que me apareceré a ti. Pablo, me he revelado a ti y has visto algunas cosas, pero yo me seguiré revelando a ti, seguiré apareciendo a tu corazón y seguirás conociendo, ¿qué cosas? Diga, las cosas celestiales. Ahora, note esto, verso 17: y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Para qué? A quienes ahora te pregunto. ¿Quién está enviando? ¿Quién está enviando a Pablo o a Saulo? El Señor. Se recuerda, no se desconecte del texto que acabamos de leer. Ellos, yo no los envié, pero ellos ¿qué hacían? Corrían. Yo no les hablé, pero ellos profetizaban. Pablo, yo ahora te estoy enviando en calidad de ¿qué? En calidad de ministro y en calidad de testigo. ¿De qué cosas vas a hablar? De aquellas cosas que has visto y oído acerca de mí, y de las que me seguiré apareciendo a ti. Ahora, note, ¿para qué? A quienes ahora te envío. Y en el envío, ¿qué es lo que acontece? ¿Qué es el efecto del envío? Diga, hacer oír sus palabras. Lo voy a parafrasear. Hacer oír, es que no lo tienen. Siguiente verso. Verso 18, papá. Para que abras. ¿Saben lo que está diciendo? Lo mismo que leímos hace un momento. Porque si hubiesen estado en mi secreto, hubiesen oído o hubiesen hecho oír mis palabras a mi pueblo. Y el efecto de hacer oír mis palabras a mi pueblo es que se hubiesen vuelto de sus malos caminos, o de su mal camino y de la maldad de sus obras. Pablo, para esto yo te envío. ¿Para qué es el envío? Dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan, ¿de dónde? De las tinieblas, diga, a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, diga, para que reciban. ¿Qué es lo que van a recibir? Note, para que reciban por la fe, diga, se recibe por la fe, que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los que están siendo santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde. ¿A qué? A lo que estaba viendo, a la visión celestial. No fui rebelde al secreto de Dios. No corrí. Esa es la palabra. ¿Qué hacían los otros? En rebeldía salían corriendo. Dios no los envió, pero salían corriendo. Yo voy a ir allá a predicar acerca de qué. ¿Usted qué cree que hacían los profetas? O sea, si usted pudiera ir y pudiésemos tener más tiempo, poder ver algunos otros textos, los profetas le decían al pueblo: paz, paz, paz. Y el Señor les dijo: pero no hay paz para el impío. Te irá bien.
paz. En todo serás prosperado. Amén. Y reciben a ese profeta. Y el Señor les decía, yo no se los envié. Yo no le hablé todo lo que te dijo. Yo no se lo dije a él. Te lo habrá dicho de su buen corazón. Te lo habrá dicho con sus buenas intenciones. Te lo habrá dicho porque así quería él. Te lo habrá dicho porque en el ambiente que se generó se despelucaron los pelos y te empezó a declarar cualquier cosa, pero venía de su propio corazón. Porque si hubiesen oído o si hubiesen hecho oír mis palabras a mi pueblo, si los hubiesen hecho volver, o sea, el efecto hubiese sido que se hubiesen vuelto los corazones. ¿A qué? A esa luz que estaba apareciendo, a esa verdad que se estaba mostrando, a ese juicio que estaba viniendo, al Dios que estaba apareciendo, a Cristo que se estaba mostrando. Si hubiesen vuelto de sus malos caminos, si hubiesen vuelto de la maldad de sus obras, si hubiesen vuelto de la potestad de Satanás a Dios y de las tinieblas a la luz, sus ojos hubiesen sido abiertos y hubiesen podido empezar a ver y hubiesen podido empezar a escuchar. Diga oír, diga ver, diga conocer. Hechos capítulo 22. Verso 12. Hechos capítulo 22, verso 12. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, vino a mí. Y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, mire lo que le dice Ananías a Saulo. El Dios de nuestros padres, le dice, te ha escogido. Ahora, ¿para qué lo escogió? ¿Para qué lo escogió? ¿Para qué nos escoge el Señor? ¿A qué nos llama el Señor cuando aparece en nuestros corazones? Dice a conocer su voluntad. Dice para que veas al justo y oigas la voz de su boca. ¿Por qué? Porque serás testigo. Porque serás testigo de Jehová, de un concilio, de una congregación, de una red. No, de Cristo, porque serás testigo suyo, le dice. ¿A cuántos hombres? ¿Solo a unos? ¿Solo a Israel? ¿Solo a los judíos? No, le dice a todos los hombres. ¿Y de qué iba a ser el testigo a los hombres? De lo que había visto y de lo que ha oído. Dice Saulo, para esto te ha aparecido el Señor. Para esto te escogió. El Señor me escogió para predicar su palabra. Dice, sí. Pero primero conozcas
La pregunta es, ¿cuánto conocemos la voluntad del Señor? ¿Hemos visto al Señor? ¿Hemos oído al Señor? ¿Hemos contemplado al Señor? ¿Hemos palpado, como dice el libro de Juan, la primera carta de Juan? Porque todo lo tocante al verbo de vida, lo que nuestros ojos vieron, lo que nuestros oídos oyeron y lo que nuestras manos palparon, tocante al verbo de vida, esto anunciamos. Solamente la medida que de Cristo es real en nuestros corazones es lo que podemos dar a otros. Mire, no le servimos de mucho a la gente si tenemos mucho que darle de nosotros mismos. Pero sí somos muy útiles al Señor. Diga, si nos limpiamos de todas estas cosas, es lo que dice el fundamento, y es lo que dice el apóstol Pablo cuando le dice, porque todo instrumento en una casa, hay instrumentos de honra y deshonra, unos para usos honrosos y otros para usos viles. Pero el que se limpia de todas estas cosas será un instrumento útil al Señor. No le servimos de mucho a la gente si tenemos mucho que darle de nosotros. Pero si empezamos a conocerle a Él, si empezamos a volvernos de nuestros malos caminos, si nos empezamos a convertir de nuestras malas obras y empezamos a volver nuestro corazón, a volver a verlo a Él, a oírlo a Él, a conocer su voluntad, entonces lo que se formará en nuestros corazones no son doctrinas, es la propia vida de Cristo en nuestros corazones. Y cuando la vida es formada, se hace evidente a todos los hombres. No hace falta más que diga formar a Cristo en el corazón. Diga estar lleno de Cristo en el corazón. Porque es evidente, se hace evidente. Yo no me tengo que esforzar. Yo no tengo, en esto, amados, no cabe la expresión hay que hacerlo con intención o hay que hacer intencionalmente. No, yo no lo hago intencionalmente, es naturalmente que cuando Cristo es formado en el corazón de una persona, cuando Cristo es el centro y el todo de esa persona, lo que se evidencia en su diario vivir, en todo lo que Él hace, en todo lo que Él emprende, en todo lo que Él se muestra, es a Cristo. ¿Sabe cómo o quién es aquel que dice algo, pero no lo ve usted reflejado? ¿Sabe cómo se le llama a él? Diga hipócrita. Hipócrita. La hipocresía está, diga, el Señor le dijo a los fariseos, usted tiene que ver el capítulo 23 del libro de Mateo. Y el Señor confronta de tal manera que les llama en cantidad de veces y le dice hipócritas. Le dijo al pueblo, hagan lo que ellos dicen, porque en la cátedra de Moisés están sentados. O sea, en otras palabras, ellos pueden ser muy conocedores de las Escrituras, pueden ser muy buenos al hablar, pueden tener habilidades que han aprendido naturalmente, facilidad de verbos, facilidad de palabras, vocabulario, sonar bonito, ser elocuentes al hablar, pero de eso de nada sirve si no hay una verdad asentada en el corazón del hombre. De eso de nada sirve si Cristo no está formado en el corazón del hombre. Por eso les dijo, hagan lo que ellos les dicen, pero no lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen, les dice. Capítulo 23, versículo 28, les dice el Señor, porque ustedes están llenos. ¿Cómo se está lleno de hipocresía? ¿O cómo se está lleno de iniquidad? Porque eso es lo que le dice, ustedes están llenos de hipocresía e iniquidad, les dice. Sepulcros blanqueados, que por fuera muy hermosos, pero por dentro, ¿cómo yo sé, amados? Porque a los hombres yo puedo dar una apariencia de piedad. A los hombres yo les puedo mentir y engañar.
Y puedo aparentar que soy un hombre piadoso, que soy un hombre justo, que soy muy generoso, que puedo hacer, que soy predicador, que puedo ir y venir, porque que recorren mar y tierra, le digo. Ah, no es que porque recorre mar y tierra y usted viera la congregación o la red o lo que sea que tiene. Y les digo, ustedes recorren mar y tierra, ciertamente. Pero ¿sabes cuál es la intención de que recorren mar y tierra? Es hacer un prosélito. Y cuando lo hacen, les digo, lo hacen más, dice, 2 veces más hijos del infierno que ustedes. Diga, por tanto, id y haced discípulos. Ah, eso fue lo que dijo el Señor, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿estamos haciendo discípulos de nosotros mismos o estamos haciendo discípulos de Cristo? Porque un discípulo de nosotros mismos, créame, lo que lo vamos a hacer 2 veces más hijos del infierno que nosotros mismos. Pero un discípulo de Dios, un discípulo de Cristo, diga, es aquel que se somete a la cruz, que vive bajo el peso de la cruz. El Señor tiene una particularidad. Diga, Él sabe de qué tenemos necesidad. Diga, Él sabe de qué nosotros tenemos necesidad. Él no dice, la Escritura no dice, nosotros sabemos de qué necesidad tenemos. No, porque ni usted ni yo conocemos realmente las necesidades de nuestro corazón. Conocemos las necesidades físicas, conocemos las necesidades temporales, conocemos que tenemos una enfermedad, eso sí lo conocemos, y tenemos necesidad de que el Señor nos sane, tenemos necesidad de que el Señor provea un trabajo, tenemos necesidad de que el Señor abra esta puerta, tenemos necesidad de que el Señor nos supla las cosas, pero no estamos interesados en saber lo que nuestra alma necesita. Y eso Él sí lo conoce. Es que yo necesito otro carro, hermano. Es que yo necesito una casa más grande porque en la que estamos ya no cabemos. Es que necesitamos otro trabajo. Es que necesitamos más dinero porque ya no nos rinde. Y podemos identificar todas esas necesidades. ¿Sabe cuál es el problema? Que todas esas necesidades, diga, son temporales. Aún las que se puedan justificar, como una enfermedad, por ejemplo. Pero el Señor sí conoce de qué tenemos necesidad. Y con esto no estoy diciendo que el Señor no pueda sanar hoy. Con esto no estoy diciendo que el Señor ha cortado su mano para no poder manifestar hoy maravillas, señales y prodigios. Lo que estoy diciendo es que hay algo, diga, más necesario que todas y cada una de esas cosas. Porque si nos volvemos a Él, ayúdeme a ir, o acompáñeme, mejor dicho, Juan capítulo 8, verso 31.
Juan capítulo 8, verso 31. Dice, dijo entonces Jesús, ¿a quiénes? A los judíos que habían creído en él. No solamente a los judíos, no. Aquí había un grupo de judíos que había creído en él. Y a esos que habían creído en él, pregunto, ¿eran creyentes? ¿Eran o no eran creyentes? ¿Creían en Jesús? Diga sí, eran creyentes. Ok, a esos creyentes de él, no de nadie más, no de Mahoma, no, de él. Les dice, si ustedes permanecen, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad. Ojo, habían creído en él, pero es evidente que diga que tenían que permanecer en esa palabra. A esos que habían creído en él, le dice, deben de conocer la verdad. En otras palabras, no por yo decir que soy creyente, es garantía de que yo conozco la verdad. Y conoceréis la verdad, les dice. Todavía no la conocen. Conoceréis la verdad, les dice. Y la verdad os hará libres. Ellos le respondieron. ¿Qué le respondieron ellos? Mire a lo que ellos apelan. Mire a lo que ellos apelan. Ellos apelan a ser, diga, del linaje de Abraham. Linaje de Abraham somos. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? Jesús le respondió, de cierto digo, que todo aquel, diga todo aquel, que hace pecado. ¿Qué dice? Esclavo es. Yo no soy esclavo, el Señor me hizo libre. La gracia del Señor me redimió. Y se llena la boca, espéreme, se llena la boca diciendo cualquier cosa que se le ocurra. Por eso le dije, espéreme. Porque podemos decir de palabras. Ellos dicen, pero no hacen. Ellos dicen que son linaje de Abraham y dicen que no son esclavos, pero eso no es lo que se evidencia, porque lo que se evidencia es que ellos son esclavos del pecado. ¿Por qué se evidencia que son esclavos del pecado? Porque hacen pecado. Y porque hacen, usted puede decir, es que yo soy limpio, yo soy, no sé, la gracia del Señor, como si eso fuera algo que el Señor fue a la crucifixión. Y decimos, pagó el precio por mí. Y desde ese momento, ya la gracia, ya la justicia de Dios se me imputó a mí. Esas son palabras que decimos. Yo soy justo, yo soy limpio, soy santificado, soy bendecido, estoy sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Pero en el diario vivir no se manifiesta sino la verdad o la naturaleza, mejor dicho, que está en nuestro corazón. Si es tinieblas, las tinieblas serán evidentes. Pero si es luz, la luz será evidente. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué es lo que estamos manifestando? ¿O qué es lo que otros están viendo acerca de nosotros? Y les dice, el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí. Así que,
si el Hijo os libertare, diga, si Cristo os libertare, ¿seréis verdaderamente? Él les dijo, yo no ignoro que ustedes no sean descendientes de Abraham. Sé que soy descendiente de Abraham. Ahora, note, ¿a quién les está hablando? ¿A quiénes les está hablando él? A los judíos que habían creído en él. Y note lo que les dice a estos judíos que habían creído en él. Pero procuráis matarme. ¿Y por qué procuraban matarle? ¿Por qué se procuraban ellos quererle matar? Es que si yo hubiese estado en aquel tiempo y hubiese conocido al Señor, jamás yo lo hubiese matado. Jamás yo lo hubiese negado. Y dice, ¿por qué procuraban ellos matarle? Porque mi palabra no haya cabida. ¿En dónde? En vosotros. Diga, en nuestro corazón. Diga, la palabra tiene que hallar un lugar, tiene que hallar cabida. Y si la verdad no haya un lugar en nuestro corazón, por más que usted y yo digamos, por más cosas que usted y yo confesemos, es que usted tiene que confesar lo que las escrituras dicen acerca de usted. No, es que no es por confesión positiva que las verdades se experimentan en el corazón. Nosotros deseamos con todo nuestro corazón que el Señor nos siga viendo de otra naturaleza que en verdad nosotros verdaderamente somos. Es que el Señor me ve a través de Cristo. Son expresiones muy populistas, pero que no están conforme a la verdad que está en el Señor. ¿Sabe por qué? Porque el Señor no nos ve en Cristo nada más. Porque Él verdaderamente escudriña los corazones de los hombres. Y Él conoce las verdaderas intenciones del corazón de los hombres. Efesios. Deme un segundo. Perdón. Hebreos 4:12. Y luego vamos a ir a Efesios. Le dice, ¿por qué odiaban? ¿Y por qué lo procuraban matar? Diga, porque su palabra no hallaba cabida en sus corazones. Los fariseos una vez le preguntaron al Señor, Señor, ¿cuándo vendrá el reino? Y les dijo el Señor les dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. La expresión ahí es con evidencia ocular, porque luego lo que dice es, no dirá alguien helo aquí o helo ahí, porque el reino de los cielos en ustedes está. Esa es la verdadera traducción. En ustedes está. ¿Dónde estaba el reino? Diga, dentro de ellos. ¿Dónde estaba la palabra que no hallaba cabida en sus corazones? Ahí mismo, en sus corazones. ¿Por qué no hallaba cabida? Ahora, esta palabra, y yo recuerdo la última vez que yo vine, hablé justamente acerca de esta palabra. Y quizás con lo que nos resta del tiempo podamos tocar algo más. Pero esta espada, Hebreos 4, verso 12. No 2. Oh, déjalo ahí. Mira, de las cosas que hace el Señor. Vamos al verso 1. Déjalo al capítulo 4, verso 2. Mire lo que dice. Verso 1. Verso 1. Temamos pues. Diga, temamos pues. Ahora, ¿qué hay que temer? No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado.
Verso 2. Porque también a nosotros, les dice el escritor a los hebreos, porque también a nosotros se nos ha anunciado ¿qué? ¿Qué es la buena nueva? El evangelio, la buena noticia. Diga, el evangelio ha sido anunciado. A nosotros, le dice, también se nos fue anunciado el evangelio como a ellos. Ahora, ¿quiénes son esos ellos? Si usted se va a dar cuenta, está hablando a todo el pueblo judío. Y le dice, la palabra o la buena nueva y el evangelio también a ellos les fue anunciado, como a nosotros. Y dice, pero no les aprovechó, ¿qué dice? El oír. Diga, la oyeron. Oyeron la palabra, oyeron el evangelio. La pregunta es, ¿qué pasó? Si habiendo oído el evangelio, si habiendo oído la palabra, ¿por qué a ellos no les aprovechó haberla oído? Por no ir acompañada de fe. ¿Sabe qué es la fe? Diga, no solamente es creer. ¿Por qué? Porque ya vimos que podemos creer y procurar matar. Por eso es que la fe es más que creer. La fe es más que una creencia. Es más que decir, yo creo en el Señor Jesús. Yo creo en Dios. Oh, yo lo he visto hacer milagros, maravillas y prodigios. Miren, los demonios creen y tiemblan y siguen siendo demonios. Así que la fe, amados, es más allá que simplemente creer. O voy a quitar esa palabra simplemente. Es más allá que creer. La fe es, diga, la obra de la luz en nuestros corazones, quitando, arrancando aquella planta, aquel sicómoro que Él no plantó. Y si tuvieres fe, como el grano de mostaza, le dijeres a este monte, le dijeres a ese sicómoro, ve y plántate en el mar. Diga, la fe es la obra de la luz, la obra de Cristo. Diga, quitando, arrancando, moviendo el monte, llevándolo al fondo del mar. Diga, es no solamente una creencia, es la garantía, es la substancia, es la esencia, diga, es Cristo. Por eso es que dice, es pues la fe, certeza, eso es lo que dicen las escrituras. Sí, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no veo. Por eso es que decimos, aunque yo no lo vea, yo lo creo. Y yo como lo creo, lo tengo. No, espéreme, no aplauda, no aplauda. Todavía no aplauda, todavía no aplauda. Eso es lo que decimos nosotros. Eso es lo que decimos nosotros, por la fe. ¿Por qué? Porque yo no lo veo, yo no lo tengo, pero digo, yo no lo veo, todavía no es realidad en mí, pero ya yo lo creo, y porque lo creo me apropio de ello. Esas son, diga, eso es, me voy a cuidar, no voy a decir nada. Pero el texto lo que dice es pues la fe, la substancia, no las sombras. No son sombras, no son tipos, no son figuras. Es la substancia y la realidad. Es la garantía. Diga, el evangelio no es para los ciegos, el evangelio es para los que ven. Por eso es que hay que entender ese pasaje. Es que nosotros tenemos una fe ciega. No, la fe no es ciega, la fe ve, la fe entiende. La fe es luz. No puede ser que nuestros ojos no vean.
Y diga, no está hablando de los ojos físicos, está hablando de los ojos espirituales. La fe se muestra en el corazón, la luz aparece para mostrarte a Cristo. Te lo vengo diciendo desde el principio. Para esto me ha aparecido a ti, Pablo, para que te quedes ciego. No, para que veas al justo, para que oigas la voz que sale de su boca y para que conozcas mi voluntad, para que sepas, para que conozcas, para que entiendas, para que comprendas, para que pueda ser yo formado en tu corazón y que se muestre a los hombres lo que yo soy en ti. No tú, sino lo que yo soy en ti. Y miren lo que continúa diciendo. Excelente. Multimedia. Me llevó rápido, ¿vio? Bueno. Verso 4. Porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día, y no tiene que ver con un día cronológico, dígale a otro. Dijo acerca de ese día. ¿Qué dijo acerca de ese día? Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, verso 5. Y otra vez aquí dice, no entrarán en mi reposo, verso 6. Por lo tanto, o sea, por todo lo que vengo diciendo, hay una consecuencia, se manifiesta. Por lo tanto, que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció díganle evangelio, no entraron por causa de qué. Entonces diga la fe, ¿por qué no entraron? ¿Por qué no les aprovechó el oír? Porque no iba acompañado de fe. Entonces, ¿por qué no entraron en el reposo? Diga, porque no había fe. Porque la fe es obediencia, amados. Si se lo puedo resumir, la fe es obediencia. ¿Sabe quién es aquel? O voy a decirlo así, ¿sabe cuándo la fe llega a tomar lugar en nuestro corazón? Cuando el corazón nuestro oye la palabra, oye a Cristo, y ese oír no se queda en oír. Oye y retiene. Oye y obedece. Por eso fue que el apóstol Pablo dijo lo siguiente: porque cuando me llegué a vosotros, porque el evangelio que os he anunciado, el cual, ese es Corintios. No me recuerdo si es Corintios. Pero el apóstol Pablo le dice a los hermanos: el evangelio que les he predicado, la buena nueva que él ha predicado, la buena nueva que les he anunciado, dice, en la cual ustedes también perseveran. Dice, si retienen, retener, lo que han oído o lo que han recibido, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Se es posible creer y creer en vano. Se es posible correr muy bien y haber sido estorbado. Corrías muy bien, les dijo el apóstol Pablo a los Gálatas. ¿Quién los estorbó? Se puede empezar por el Espíritu y terminar en las obras de la carne. ¿Sabe qué es lo que aconteció con ellos? Salieron de Egipto, pero no entraron a la tierra del reposo. Por eso es que el verso primero dice, temamos pues, que si estos habiendo creído, saliendo, salieron, no entraron. Miren lo que continúa diciendo, verso 6, ¿verdad? No entraron por causa de ¿qué? De desobediencia, verso 7. Otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis
¿Cuándo? Mañana, pasado. Hoy como que no me dan ganas a mí de oír al Señor. No, hombre, eso es para los viejos. Ya cuando se va a morir uno piensa a ver si el Señor... O eso es para la juventud. Y siempre estamos diciendo cosas como esas. Mañana. Dice, si oyeres hoy, diga hoy su voz. Amado, ¿sabe lo único que tenemos? Diga, en realidad es hoy. Mañana yo no sé. Mañana yo no sé si me levanto o no me levanto. Ay, hermano, usted no tiene fe. No, es que no se trata de fe. Usted no tiene esperanza. No, yo tengo toda la intención del mundo, pero yo no sé. Yo no tengo o sea, yo no soy adivino, ni agorero, ni nada por el estilo para saber qué mañana viene. Podemos tener una noción, podemos hacer lo que usted quiera de planes, pero en esencia, diga, solamente tenemos presente hoy. La pregunta es, ¿qué hago con mi hoy? Si oigo hoy su voz, dice, no endurezcáis vuestros corazones. Verso siguiente. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, mire que tampoco entrar en la tierra prometida, en Canaán física, la tierra física, tampoco les produjo a ellos reposo. ¿Por qué no les produjo reposo? Porque esa tierra lo que era una sombra, un tipo y una figura de aquella verdadera tierra, diga, de la tierra espiritual, que es Cristo. Y dice, porque si hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Siguiente verso, 9. Por tanto, ¿queda un reposo para quién? ¿Para los judíos? No, dice para el pueblo de Dios. Verso 10. Porque el que ha entrado en su reposo, ¿qué dice? También ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Verso 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Verso 12. Porque todo esto para decir ese versículo 12, y porque el hermano me puso ahí el 2 pero fue muy oportuno. Porque la palabra de Dios es viva, no es muerta, no son letras muertas. La palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que espada de dos filos. ¿Y qué hace esta palabra de Dios? Penetra, ¿dónde? ¿Afuera? No, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Y qué hace esta palabra? Discierne. No solamente penetra, es ella la que discierne. ¿Y qué discierne? ¿Qué discierne esta palabra? Diga, lo que solamente nosotros pensamos. Si nosotros se nos reflejara lo que nosotros pensamos durante todo el día, ¿usted estaría orgulloso de lo que piensa o se avergonzaría de lo que piensa? Y aquí me lo digo yo también. No va para allá, va para acá. Pero ¿sabe eso que nosotros pensamos? Que ni nuestra esposa sabe, que ni nuestros hijos conocen, que ni nuestro pastor conoce, que ni nadie más conoce, sino solo nosotros. Hay alguien que lo sabe. Hay alguien que lo sabe. ¿Sabe quién lo sabe? Diga, la palabra. Y discierne los pensamientos, pero también discierne las intenciones del corazón. Verso 2:13, perdón. Y no hay cosa creada. Me fascina eso. Nada hay creado
que no sea manifiesta. Mire que toda cosa es manifiesta ¿en qué? ¿Por medio de quién? De la palabra. Porque no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. ¿En la presencia de quién? En la presencia de la palabra. Y dice, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que, diga, hay que dar cuenta, te guste o no te guste. Amados hermanos, amigos y pueblo en general, diría alguien. Tarde o temprano tendremos que dar cuenta. Verso 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin. Mire que esta palabra de Dios, diga, es también un sumo sacerdote. Porque ¿por qué conecta palabra con sumo sacerdote? Verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote, perdón, verso 16. Acerquémonos pues, ojo, acerquémonos pues. Este es el efecto de ¿qué? De la palabra de Dios. De dejar que la palabra discierna, de dejar que la palabra circuncide nuestro corazón, corte. El efecto es, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Hay otro verso? Ya hasta ahí. Y alcanzar oportuno socorro. Ahí aplica eso. ¿Cuándo aplica ese texto? Diga, cuando la palabra ha hallado cabida en un corazón. Amados, esa palabra no son las escrituras. Las escrituras testifican acerca de esa palabra. Esa palabra lo dice Juan capítulo 1, verso 1 en adelante. Y el verbo, en el principio era el verbo. O sea, lo único que había era, diga, la palabra. Por eso es que dice que Hebreos capítulo del cerca de la fe, no solamente te lo estoy viendo a ti, pero en Hebreos capítulo 11, cuando habla acerca de la palabra, lo digo, de la fe, dice, por fe entendemos que todo ha sido creado por esa misma palabra, por la palabra de Dios, la cual sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. ¿Se recuerda? O sea, todo sustentado, ¿por quién? Por esa palabra. En el principio era la palabra, y esa palabra era Dios, no es otro. Diga, la palabra es Dios. Ahora mire lo que dice. En él estaba la vida, dice. Y la vida era la luz. En él estaba la vida. Vamos a irlo ahí. Verso 2. ¿Me regala 5 minutos? Dije no. Verso 3, este era con el principio, con Dios. Verso 3, todas las cosas por Él. ¿Por quién Él? Sí, pero ¿de quién está hablando? De la palabra, del verbo. Todo fue creado por Él, por Dios, por la palabra. Fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Verso 4, en Él, diga, en la palabra está la vida. Y la vida, ¿qué era? También es la luz. Diga, esta palabra es la vida y es la luz. ¿Acaso no dijo él que es la palabra, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida? ¿Acaso no fue la misma palabra que él dijo? Y el verbo de Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros.
Cristo, la palabra, que es viva y es eficaz. Diga, la obra de Cristo en los corazones debe ser recibida. Mire lo que continúa diciendo. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas, tú tienes ahí otra versión, ¿sí? La versión de las Américas, ponla. Ahí está. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Pero miren lo que hay entre paréntesis. No la dominaron. ¿A quién no dominaron? A la luz. Diga, no la entendieron a la luz. No la comprendieron a la luz. Pregunto, si yo no comprendo la luz, si yo no abrazo la luz, ¿puedo tener la vida? Si yo rechazo la luz, ¿qué pasa? Rechazo la vida que está en la luz. Entonces, amados, ¿qué nos hace pensar? Que podemos tener vida en Cristo Jesús cuando estamos rechazando la palabra, cuando lo estamos rechazando a Él. Verso siguiente, verso 6. Vino al mundo. ¿Quién fue el que vino al mundo? La palabra, Cristo. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, perdón, este no es. Vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Verso 7. Este vino como testigo. ¿Para qué vino Juan? Para testificar, como testigo, para testificar acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de quién, de él que es la luz, no de Juan. Verso 8. No era él la luz, por eso aclara, no era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Verso 9. Existía la luz. Claro, si la palabra siempre ha sido. Esa luz que no es falsa, que es una luz verdadera. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Diga, la luz verdadera alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Siempre ha estado la palabra. Siempre ha estado Cristo presente. Verso 10. En Él estaba, Él estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de Él, y el mundo no le conoció. Verso 11. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Verso 12. Pero todos los que lo recibieron, ¿que recibieron a quién? A Cristo, a la palabra. Le dio el derecho o le dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Verso 13. Que no nacieron de sangre ni de la voluntad de la carne ni de la voluntad del varón, sino de la voluntad de Dios. Amados, como ya no me dieron los 5 minutos, termino. Mentira. Pudiera pasar el resto de la tarde. Y no solamente el resto de la tarde. Pudiéramos pasar días enteros y nunca llegar. Y nunca llegar a abarcar todo lo que Él es. Pero esta palabra, diga, siempre ha estado. En Deuteronomio 29 y capítulo 30, que fue lo último que yo compartí el día que vine la última vez, se lo relato nada más. En el capítulo 29 del libro de Deuteronomio, 29 y 30, dice, este es el pacto que el Señor concertó, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Y luego dice,
Ustedes han visto cómo yo los traje, les dice, cómo los liberé de Egipto, de la tierra de esclavitud. Pero hasta el día de hoy, les dice, Dios no les ha dado, les dice Moisés a ustedes, ni corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Esto fue lo mismo que Mateo capítulo 13 registra. Termino con eso, con ese último texto. Si usted va al capítulo 30, solamente recordando algunas cosas que compartí en aquella ocasión. Si usted va al capítulo 30 del libro de Deuteronomio, se dará cuenta que es cuando ellos vuelven su corazón al Señor, se arrepienten, se convierten de sus malos caminos, reciben a esta palabra, circuncida la palabra en sus corazones, que ellos vuelven a oír la voz de Dios. Y todavía Moisés les dice a ellos, y esta palabra no está lejos, les dice, como para que digan quién subirá al cielo por nosotros o quién recorrerá el mar para hacernosla cumplir. Le dices, porque cerca de ti está la palabra. Lo mismo que el apóstol Pablo le recuerda a los hermanos de Roma cuando les dice, porque cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para no pecar contra mí. Dice, para que cumplas, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es difícil de cumplir. Mateo 13. No me di cuenta, ¿eh? Ya van a ser las 12, con razón ya todos tenemos hambre. Digo yo. Perdonen. Verso 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Verso 3. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, aquí, diga, el sembrador sale a sembrar. Pero no cualquier semilla, diga, su preciosa semilla. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Verso 7. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Verso 8. Pero parte cayó en buena tierra. Parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. El que tiene. Esto no es dado al quererlo decir. Diga, hay que tener oídos para oír. ¿Qué leímos? Bueno, no lo leímos, se los parafraseé y le dejé de tarea que lo vaya y lo busque. En Deuteronomio 29 les dice, ustedes hasta ahora no han tenido corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Acá le dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Como que si alguien no tuviera oídos para oír, ¿no? Verso 10. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a ustedes, ¿a quiénes les está hablando? Diga, a los discípulos. ¿Se recuerda quiénes son los discípulos? No solamente los que creen. Diga, los que permanecen en la palabra. Si permanecen en mis palabras, y mis palabras permanecen en ustedes, seréis verdaderamente mis discípulos. Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Wow, pareciera como que el Señor tuviera un grupo a los que les da a conocer y a otro grupo que los que no les da a conocer, ¿cierto? Verso 12. Porque a cualquiera que tiene, se le dará más, o se le dará, y tendrá más. Pero al que no tiene, ¿qué pasa con el que no tiene? Wow, qué terrible es el Señor, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿cómo se le puede quitar a alguien que no tiene algo?
¿Lo ha visto? Porque al que no tiene, aún lo que tiene, o sea que sí tiene algo. Es como aquel hombre que dice, porque yo conocía que eres hombre rudo, hombre fuerte, hombre malo, que cosechas donde no sembraste, que recoges donde no esparciste. Si tú sabías que yo soy malo, ¿por qué no diste lo que te di? Aunque sea los bancos, si hubiera encontrado cuando viniese mis intereses con aquel don que te di. Siguiente. Perdón, no, regresa al verso. Porque aún lo que tienen les será quitado. Verso 13. Por eso les hablo por parábolas. O sea, aquellos que les hablaba por parábolas también tenían algo, ¿cierto? Tenían algo. Y note eso, porque viendo, no ven, y oyendo, tampoco oyen, y tampoco tienen un corazón para entender. Es exactamente la misma radiografía de Deuteronomio capítulo 29, verso 4. 14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. Wow, se va a cumplir en ellos esta profecía que dice: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Verso 15. Porque el corazón de este pueblo se ha endurecido al oír la buena nueva. Eso es lo que acabamos de leer en Hebreos capítulo 4. Porque ellos también la oyeron como nosotros, pero a ellos no les aprovechó el oír porque no iba acompañada de fe en la que la oyeron. Porque no pudieron entrar en el reposo. ¿Por qué? Porque no pudieron obedecer. Porque si oyeren hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos, diga, si oyen, si se oye, si oyen el evangelio en sus corazones. ¿Sabes? Si hay una palabra que sea es predicada todos los días en tu corazón y en el mío, ese testigo que se levanta y te dice que esas cosas que estás haciendo, ese camino en el que vas no es correcto, te muestra las verdaderas obras de iniquidad en tu corazón, y es el que se para y nos busca y nos invita a volvernos de nuestros malos caminos. Y dice: y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Verso 16. Pero bienaventurados vuestros ojos, les dice a los discípulos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Pregunto, ¿por qué no tenían un corazón para entender? ¿Por qué no tenían unos ojos para ver y unos oídos para oír? ¿Porque Dios no quiso? ¿Porque Dios no les dio? ¿Porque Dios escogió a unos para sí y a otros para no? Diga, porque se hicieron de oído pesado, porque su corazón se engrosó, porque su corazón se endureció, porque cuando la luz brillaba, en lugar de recibirla, procuraban matarla. Porque cuando cada vez nosotros hemos escuchado al Señor hablar en nuestro propio corazón y testificar en contra nuestra, lo que hacemos es: eso no es para mí, así no es,
Y sin darnos cuenta hemos estado rechazando a Cristo en los corazones. Amados, hay que volvernos. Hay que convertirnos. Que los corazones de los hombres se vuelvan a la luz. Que la luz brille en los corazones. Que la luz resplandezca en las tinieblas. ¿Se recuerda lo que leímos? Y esas tinieblas no están fuera, están dentro de nosotros. Para esto me he revelado, Pablo, en medio de tus tinieblas yo me he revelado a ti. Yo he aparecido como luz. ¿Para qué apareciste? ¿Para que la vida me vaya bien? No. Para que conozcas mi voluntad. Para que veas al justo. Para que oigas la voz que sale de su boca. Y solo así, Pablo, podrás ser un ministro y un testigo a todos los hombres. Amados, el deseo de Dios es que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Es que todos los hombres nos volvamos a la luz que está brillando en nuestro corazón. ¿Por qué no se pone de pie? Y terminamos.